Amén, amadas hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Soy la pastora Aurora y le doy gracias a Dios que me da el privilegio de poder dirigirme a ti en esta tarde y poder compartir una porción de la palabra de Dios. Te saludo con todo mi corazón y anhelo que seas en este momento tomando esta porción de la palabra y hacerla para ti bendición. Voy a leer sobre las mujeres de fe. Dice capítulo 8 del libro de Lucas, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y sus discípulos iban con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes a Jesús. Dicen también en el libro de Lucas 8:40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún motivo había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguno me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta porción de la palabra habla que Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, estaba rodeado de personas que habían recibido sanidad, que habían sido liberados, que habían sido favorecidos de alguna u otra forma de parte de Jesucristo, de parte de Dios. Él caminaba, iba de un lugar a otro, y dice que la multitud le seguía a Jesús, porque había mucha necesidad en ese pueblo. El pueblo de Israel pasaba en ese tiempo un tiempo de conquista. Los romanos habían conquistado a Israel y ellos vivían bajo esa opresión del pueblo de Roma. Israel era un pueblo que necesitaba un salvador, necesitaba que alguien viniera a socorrerlo, que alguien viniera a salvarlo de esa opresión, de esa angustia, de esa forma de vivir. Se sentían ellos limitados en todas las cosas, tenían que hacer caso a las autoridades de Roma y eran limitados, tenían que pagar altos tributos al pueblo de Roma. Entonces ellos vivían esa opresión y tenían ellos que estar en todo momento pidiendo a Dios que les concediera ese Salvador. Y pensaba que Jesucristo era ese Salvador que iba a venir con espada, con un ejército, iba a destruir y a los romanos, pero no era así. Jesús venía por algo más profundo. Jesucristo venía por algo más precioso de las personas. Dice que Él miraba con compasión a las personas. Él miraba con amor a las personas. Él miraba, dice, con una solicitud tremenda, lleno de amor a las personas que tenían esa necesidad. Jesús venía a consolar al oprimido, al desconsolado, al angustiado. Jesús venía a sanar al enfermo.
Jesús venía a liberar a la persona que tenía opresión. Jesucristo venía para hacer bien a su pueblo. Ahora, esta mujer del flujo de sangre que vivía tan mal, que 12 años vivía con hemorragia, vivía padeciendo de este flujo, en todas las áreas, rechazada, porque a la mujer que sufría de este padecimiento era totalmente rechazada. Era una mujer que no podía estar entre su gente, entre su familia, entre sus vecinos, en la sociedad, porque era rechazada. Así era en ese tiempo, cómo se le oprimía a una mujer que emocionalmente estaba cansada, que económicamente estaba totalmente quebrada. ¿Por qué? Porque 12 años venía, dice, gastando por médicos, venía buscando su sanidad, y venía ella tratando de, me imagino, tomar medicamentos para que esa hemorragia parara. Me imagino una mujer débil, una mujer al punto de desmayo, una mujer que por años ha vivido, ¿cómo se llama?, con esas hemorragias. Cuando supo que Jesús llegaba a esa aldea, fue una de las primeras que fue, y como sea se metió en esa multitud, porque recordemos que Jesús dice que la multitud le apretaba. Esa mujer llena de fe, esa mujer al saber que Jesucristo llegaba a su lugar, a su ciudad, esa mujer tomó la determinación de creerle a Jesús. Tomó la determinación, tomó la decisión, a pesar de tener debilidades, a pesar de que físicamente estaba debilitada, a pesar que físicamente cansada y agobiada de tanto desgaste de su cuerpo, ella tomó la decisión de ir por su bendición. Se armó de fe para poder alcanzar esa bendición, y decía, si solamente tocar el borde de su manto, atreverse a pasar a esa multitud, atreverse a pasar por todo ese gentío, atreverse a pasar por todo la gente que estaba oprimida y apretada. Ella tomó la decisión de pasar por ese gentío, de cruzar, de atravesar esa fuerza humana y pasar para tocar el borde del manto de Jesús. Esa mujer tomó la gran decisión. Esa mujer tomó ese valor para poder ir por su bendición, que era la sanidad. Y dice que ella llegó, se pasó, se abrió paso de esa multitud y llegó hasta tocar el borde del manto de Jesús. Y mientras ella avanzaba decía, yo lo haré, yo tocaré ese borde de su manto y yo recibiré sanidad, yo recibiré mi sanidad. Eso es lo que ella, porque ya había hecho todo humanamente posible para poder ser sana y no lo pudo lograr. Pero ella en su fe se armó de valor y avanzó hasta que llegó y tocó el manto de Jesús. Y dice que al momento ella fue sana. Y dice que Jesús empezó a decir, alguien me ha tocado. Y sus discípulos decían, pero Señor, si aquí todo el mundo te aprieta. Muchas veces decimos, creemos en Jesús, creemos en Dios, y no es así, amados hermanos, a veces son emociones. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba rodeado de gente, pero ninguno fue capaz de hacer salir poder de él, como esta mujer que llena de fe fue y tocó el borde de su manto, y al instante fue sana, y temblando ella por lo que acontecía en su ser, en su interior, recibir esa sanidad, esa fuerza, esa fortaleza nuevamente en su ser, en su cuerpo, fue que ella agarró y se atrevió a decirle, ¿por qué te toqué? ¿Por qué? Porque Jesús decía, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ha salido poder de mí, ¿quién me ha tocado? Y esa mujer dice que le explicó públicamente y dijo por qué lo había tocado, por qué había cogido el borde del manto de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y en esta tarde yo te vengo a decir, ¿por qué no pasar todo este tiempo de angustia, de problema, de preocupación, manteniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué nosotros no podemos seguir manteniendo esa fe para poder alcanzar nuestra bendición? Tú de repente sí necesitas sanidad. Muchos de nosotros necesitamos de repente sanidad del alma. Muchos de nosotros necesitamos volver a trabajar. Muchos de nosotros necesitamos recuperar el trabajo. Muchas de nosotros necesitamos recuperar el ambiente tranquilo que era cuando había una cobertura económica. ¿Cuántas de las personas volver a recuperar mis estudios, volver a recuperar esos tiempos en el cual yo estaba
encaminada. Las jóvenes, los jóvenes que querían alcanzar la culminación de sus estudios, la tesis que estaba preparando. Muchas cosas, amadas hermanas, querían alcanzar. ¿Por qué no decir que yo puedo recibir esa bendición? Hija, ve en paz. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha devuelto tu trabajo, tu fe te ha devuelto tu salud, tu fe te ha devuelto la tranquilidad en tu familia, tu fe ha arreglado tu economía, tu fe, mujer. ¿Por qué no decir? ¿Por qué no pedir? ¿Por qué no clamarle al Señor? ¿Por qué no sobreponernos y caminar sobre eso, sobre ese gentío, sobre esa multitud de pensamientos que tenemos, sobre esa multitud de temores que tenemos? ¿Por qué no armarnos de fe y caminar hacia nuestra bendición? ¿Por qué no armarnos de fe y revestirnos de fe y caminar hacia nuestras promesas que van a ser dadas por nuestro Señor? ¿Por qué no armarnos de fe, amadas hermanas? Porque humanamente hay cosas que no podemos arreglar. Nosotros no podemos arreglar. Pero nosotros, si caminamos de la mano del Señor y tocar ese borde del manto del Señor para alcanzar nuestra bendición, podemos hacerlo. Podemos hacerlo, mujer. Podemos hacerlo, mamá, mujer, esposa, madre. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Abuelita, tú que estás preocupada por tus nietos, por tus nietas. Puedes hacerlo, mujer. Revistámonos de esa fe en Jesucristo. Revistámonos de ese poder en Jesucristo. Porque Él iba a decir, ¿quién me ha tocado? Usted lo ha tocado, sierva. Usted lo ha tocado, mujer. Usted que me está escuchando, que me está viendo, usted la ha tocado. Y su fe va a ser recompensada. Porque el Señor dice en su palabra que Él es galardonador de aquellos que lo buscan. Él es galardonador de aquellos que le llaman y lo buscan con fe, amada. Entonces yo te pido en esta tarde, amada hermana, que tú puedas recibir esa bendición. Tu sanidad, tu economía, tu trabajo, tu familia, que es lo que tanto amas, mujer. Que puedas recibir todo lo que has perdido, todo lo que nuevamente se está mermando, que tú puedas recibir, que puedas ser recompensada nuevamente, mujer, y aún más impulsada a otros lares, a otros tiempos, a otros caminos, para poder recibir tu bendición. ¿Por qué no revestirnos de esa fe, mujer preciosa? Que el Señor nos diga, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Mujer amada, en este tiempo, esta porción de la palabra que te estoy alcanzando es porque creemos en el Señor. Mucho podemos decir, creo en Dios, pero lo importante es creerle a Él, creerle en su palabra, creer en nuestro Señor, creer que su palabra es viva, creer que su palabra es poder, creer que su palabra aviva en nuestro ser, es nuestra fe, creer en esa palabra poderosa de Dios. Muchas gracias, amada hermana, por el privilegio de escucharme y poder alcanzarte esta porción de la palabra. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida, amada hermana, toda persona que me pueda estar escuchando, porque esta palabra es para todos, para el varón que me está viendo, que me está escuchando, para ese varón que también necesita fortalecerse en fe. Revístete de fe, varón. Tú que eres padre de familia, tú eres jefe de tu casa, de tu hogar, revístete de esa fe, varón, para que te sean devueltos todos tus beneficios, para que te sean devueltos todas las cosas que tú tenías y aún más, mejor, amado hermano. En esta hora doy gracias al Señor por tu vida, doy gracias a Dios por tu familia, doy gracias a Dios por tus anhelos, en el nombre de Jesús. Doy gracias porque Dios siempre está con nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.